Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Azal Suba y Erkan Merik. Una historia que no deja de dar de qué hablar. Pero esta vez, el giro es inesperado. Azal ha tomado una decisión radical y ha puesto punto final a todo lo relacionado con Erkan. Incluso le ha lanzado una advertencia directa a su propio manager. En las últimas semanas, el nombre de Azal Suba ha estado nuevamente en los titulares de la prensa rosa. Y es que, desde su ruptura con Erkan Merik, muchos esperaban una reconciliación, una declaración sorprendente, o al menos una pista de que algo quedaba entre ellos. Pero lo que sucedió dejó a todos con la boca abierta. Azal dijo basta. Una fuente cercana al entorno de Azal confirmó que la actriz, durante una conversación privada con su manager, explotó: "Estoy cansada de que cada proyecto nuevo que recibo venga con la sombra de Erkan. Ya no quiero hablar más de él. Ni en entrevistas, ni en reuniones, se acabó". Según testigos, el tono de Azal fue firme, decidido, y con un matiz de enojo que nunca antes se le había escuchado. "No soy la exnovia de Erkan Merik. Soy Azal Suba, una actriz con nombre propio y una carrera por delante", habría dicho mirando directamente a los ojos de su manager. El detonante de esta decisión, al parecer, fue una reciente entrevista que casi acepta, donde el tema central volvía a girar en torno a su relación pasada con Erkan. Azal, molesta, rechazó la propuesta en el último momento y llamó personalmente al productor del programa para dejarle claro que no hablaría de su vida privada. "Si quieren conocerme como actriz, aquí estoy. Pero si buscan chismes, busquen en otro lado", habría sentenciado con frialdad. Erkan Merik, por su parte, no ha hecho declaraciones directas sobre este tema, pero fuentes afirman que está sorprendido y algo dolido por la actitud de Azal. "Nunca pensé que llegaría a ese punto", habría comentado en una reunión con amigos cercanos. Sin embargo, no ha querido entrar en conflictos mediáticos y ha optado por el silencio. La relación entre Azal y su manager también se ha visto tensada por este episodio. Al parecer, él intentó convencerla de que mencionara a Erkan, aunque sea indirectamente, mantenía su nombre en los medios y generaba interés. Pero ella fue categórica: "No necesito eso para brillar. Si mi trabajo no habla por mí, entonces mejor me retiro". El público ha reaccionado de manera diversa ante esta noticia. Mientras muchas seguidoras de Azal aplauden su decisión y su deseo de marcar límites claros, otros consideran que podría haber manejado la situación con más diplomacia. En redes sociales, hashtags como #Azal Suba es libre y #Basta de Erkan se han vuelto tendencia, reflejando el apoyo que la actriz está recibiendo por parte de sus fans. En su mayoría mujeres que se identifican con su valentía. Al parecer, esta nueva etapa en la vida de Azal Suba no es solo una declaración simbólica, es una transformación real, profunda y meditada. Fuentes cercanas aseguran que la actriz ha empezado a trabajar con un nuevo equipo de representación, con una estrategia completamente distinta, centrada exclusivamente en su crecimiento profesional. Nuevos guiones, audiciones en el extranjero y reuniones con plataformas digitales están marcando este renacer artístico. En uno de estos encuentros, según rumores de la industria, Azal fue vista en Estambul acompañada de una reconocida directora de casting europea. Los comentarios no se hicieron esperar: "Azal apunta alto", se comentaba entre bastidores. Y todo indica que, esta vez, no hay marcha atrás. Su equipo ha empezado a filtrar a los medios pequeños avances de su nuevo proyecto, una serie dramática con tintes psicológicos, donde interpretará a una mujer con un pasado oscuro que lucha por reinventarse. Una metáfora, sin duda, que muchos han relacionado con su propia historia. Pero no todo ha sido sencillo. Esta decisión también ha traído consigo críticas. Algunos sectores de la prensa han acusado a Azal de victimizarse o de buscar protagonismo cortando todo vínculo con Erkan justo cuando él parecía estar rehaciendo su vida. ¿Casualidad o estrategia?, preguntaban ciertos portales. Sin embargo, la actriz no ha respondido. Ni una palabra, ni una indirecta. El silencio se ha convertido en su nueva declaración de principios. Mientras tanto, Erkan Merik ha optado por centrarse en su trabajo. Actualmente se encuentra rodando una película de acción en la región del Mar Negro, lejos del bullicio de Estambul. Aunque no ha dado entrevistas sobre el tema, su entorno asegura que ha tomado la decisión de no seguir enganchado emocionalmente a lo que ya forma parte del pasado.
Cada uno está escribiendo su propia historia, y yo estoy concentrado en la mía, habría dicho a un medio local, sin mencionar directamente a Asal. Lo que sí se sabe es que este episodio ha tenido repercusiones más amplias de lo esperado. Las agencias de representación y los productores han comenzado a repensar la manera en que vinculan a los actores con sus vidas sentimentales. Hay un antes y un después de Asal Suba en la forma de negociar entrevistas, reconoció un publicista anónimo. Según él, ahora los contratos de promoción incluyen cláusulas específicas que protegen a los artistas de preguntas personales no autorizadas. En redes sociales, la conversación continúa. TikTok, Twitter e Instagram se han llenado de ediciones, videos de apoyo, análisis del lenguaje corporal y hasta teorías conspirativas. Algunos fans defienden la idea de que esta ruptura mediática podría ser solo una estrategia para tomar impulso y, en algún momento, volver con más fuerza como pareja. Otros lo niegan rotundamente y celebran lo que consideran un gesto de liberación emocional. Un influencer de cultura pop resumió el sentimiento de muchos con una frase contundente: Asal no quiere ser un personaje secundario en su propia historia. Ella ha tomado la pluma, ha arrancado la página y está escribiendo desde cero. Este nuevo capítulo también ha tocado fibras sensibles en el corazón de sus seguidores. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes, han comenzado a compartir sus propias experiencias de ruptura, reconstrucción y autoafirmación, etiquetando a Asal como inspiración. Gracias por recordarnos que podemos poner límites sin pedir permiso, escribió una usuaria en Twitter. Otro comentario que se hizo viral decía: Asal Suba no solo rompió con Erkan, rompió con el molde. Mientras tanto, las cámaras siguen pendientes. Los periodistas intentan captarla en cada evento, los paparazzis no descansan, y las preguntas incómodas siguen acechando. Pero Asal, firme, camina por la alfombra roja con una sonrisa calculada y respuestas concisas. Su discurso ya no titubea: mi vida personal está bien, gracias. Pero hablemos de la película. Es un proyecto que me tiene muy entusiasmada. Una actitud que, poco a poco, ha ido marcando una nueva manera de ser figura pública, menos exposición emocional, más contenido artístico. Incluso, algunas revistas han comenzado a bautizar esta transformación como la era Suba, refiriéndose a una generación de actrices que prefieren hablar con sus personajes en lugar de con sus parejas. Pero esta historia, como toda buena narrativa, todavía tiene caminos por recorrer. Porque si algo ha quedado claro, es que ni el amor, ni el desamor, ni la fama, son procesos lineales. ¿Habrá una reconciliación en el futuro? ¿Una colaboración profesional inesperada? ¿O simplemente dos caminos que seguirán en paralelo, sin volver a cruzarse? Por ahora, lo único seguro es que Asal Suba ha dado un paso audaz. No solo se ha apartado de una relación pasada, sino que ha levantado la voz para reclamar su identidad y su derecho a decidir qué contar y qué callar. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde lo íntimo muchas veces se vuelve moneda de cambio, no es poca cosa. Queridos seguidores, seguiremos atentos a lo que venga. No olviden suscribirse, dejar su comentario sobre qué opinan de esta nueva etapa de Asal y, por supuesto, darle like si les ha gustado este video. Hasta la próxima. ¿Qué opinas tú de esta decisión? ¿Está Asal haciendo lo correcto o está siendo demasiado drástica? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de tus celebridades favoritas y no olvides darle like a este video. Hasta la próxima.